Imagina que estás de pie frente a la fachada más famosa del mundo antiguo, la Petra Treasury. Levantas tu teléfono, miras hacia arriba y no tienes idea de que justo debajo de tus pies hay algo que fue ocultado deliberadamente durante miles de años. Aquí es exactamente donde comienza esta historia. Y antes de continuar, quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar cambia por completo todo lo que creíamos saber sobre este lugar. Si te fascinan los misterios ocultos como este, apoya el video para no perderte lo que aún está por revelarse. Durante generaciones, las personas que vivían cerca de la ciudad tallada en roca sabían que había algo extraño en ese edificio. Para ellos no era un sitio de admiración, sino un lugar que debía tratarse con precaución. Sus advertencias no estaban llenas de mitos ni de religión, sino que eran sorprendentemente prácticas. No hablaban de espíritus ni de dioses. Simplemente decían, no te acerques sin cuidado. No dejes que los niños jueguen allí después del anochecer. No duermas en el suelo frente a esa fachada. Estas reglas no se exageraban ni se adornaban. Se transmitían tal cual, en silencio, de generación en generación. Y eso es precisamente lo que las hace tan importantes. Los historiadores saben que las historias cambian con el tiempo, se transforman, se vuelven más complejas. Pero las advertencias prácticas, las que están basadas en peligro real, suelen mantenerse casi intactas. Cuando alguien dice no hagas eso, normalmente hay una razón concreta detrás. Las familias que vivían allí no eran visitantes. Ese lugar era su hogar. Crecieron allí, criaron a sus hijos allí y conocían cada rincón como alguien conoce su propia casa. Cuando personas con ese nivel de conocimiento advierten durante siglos sobre un mismo lugar, no es algo que deba ignorarse, es algo que debe entenderse. Cuando los exploradores europeos llegaron a la región en el siglo XIX, empezaron a registrar estas observaciones. Johann Ludwig Burckhardt, quien fue el primero en documentar Petra oficialmente desde una perspectiva occidental, notó un comportamiento extraño en sus guías locales. No se detenían, no observaban la fachada, caminaban rápido mirando al frente, y cuando se les preguntaba por qué, no respondían. Con el tiempo, otros viajeros reportaron experiencias aún más inquietantes. Algunos que acamparon cerca del edificio durante la noche afirmaron sentir vibraciones bajo el suelo. Otros describieron un sonido profundo, grave, que primero sentían en el pecho antes de escucharlo con los oídos. Un zumbido que parecía atravesar el cuerpo. Lo más extraño es que estos relatos provenían de diferentes décadas, de personas que no se conocían entre sí y que no tenían forma de influenciarse. Y aún así, las descripciones eran prácticamente idénticas. Durante mucho tiempo, estas historias fueron descartadas. Se consideraban supersticiones, efectos del calor extremo o del cansancio. Pero entonces apareció algo que ya no podía ignorarse tan fácilmente. En los años 50 existió, según algunos registros, un documento arqueológico en Jordania que indicaba que el suelo bajo la explanada de la tesorería no era natural. Contenía datos de medición y recomendaba una investigación urgente. Sin embargo, poco después de hacerse público, desapareció de los archivos. Y eso no fue todo. Durante décadas, distintos equipos de investigación solicitaron permiso para estudiar esa zona específica. La mayoría de las solicitudes fueron rechazadas, pospuestas indefinidamente o simplemente ignoradas. La razón oficial siempre era la misma: riesgo estructural. Y en apariencia tenía sentido. El edificio es irreemplazable y cualquier excavación podría dañarlo. Pero en conversaciones privadas, las razones eran diferentes. Algunos expertos mencionaron lo que llamaban el problema de revelar. Documentos internos sugerían que una posible excavación podía provocar alarma pública, no por el daño físico, sino por lo que podría descubrirse. Piénsalo un momento. En arqueología, los descubrimientos se celebran. Son avances, soluciones, nuevas piezas del pasado. Palabras como contención o control no encajan en ese contexto. Esas palabras pertenecen a otro tipo de situaciones. Algunas solicitudes antiguas incluso mencionaban una excavación no autorizada en los años 30, cuyos registros desaparecieron completamente. Solo quedó una nota. En ella, una frase breve pero inquietante. No perturbar la cámara inferior. No es una tumba. Sin explicación, sin detalles, solo una advertencia. Con el tiempo quedó claro que no solo se había ocultado algo físicamente, sino también documentalmente. Información eliminada, acceso restringido, términos cuidadosamente elegidos. Protección en lugar de preservación. Y esa diferencia es clave. Proteger implica peligro.
Preservar implica valor. Alguien creía que lo que estaba debajo no solo era un misterio, sino posiblemente una amenaza. Y entonces, en el año 2024, todo cambió. Imágenes satelitales comenzaron a circular entre grupos de investigación. Bajo la superficie aparecieron formas geométricas claras, líneas rectas, ángulos perfectos, estructuras que no podían ser naturales. La información se difundió rápidamente y ya no fue posible seguir negando el acceso. Finalmente se concedió el permiso, pero con condiciones nunca antes vistas: excavaciones limitadas, monitoreo constante, documentación absoluta de cada paso. Y aún así, la instrucción más extraña no fue pública. Antes de comenzar, los responsables recibieron un mensaje privado. No consideren lo que encuentren como patrimonio histórico. Trátenlo como algo que debe ser contenido. La misma palabra volvía a aparecer: contención. Y así comenzó el verdadero descubrimiento. Los trabajos comenzaron con una cautela extrema. Nadie en el equipo trataba esta excavación como un proyecto arqueológico común. Desde el primer momento se percibía una tensión difícil de explicar, como si todos entendieran, incluso sin decirlo, que estaban a punto de cruzar un límite entre la historia conocida y algo completamente distinto. Para evitar cualquier error de interpretación, decidieron utilizar 3 métodos de análisis al mismo tiempo: radar de penetración terrestre, imágenes de resistividad eléctrica y magnetometría. 3 sistemas independientes, operados por diferentes especialistas, generando datos por separado. Y aún así los resultados coincidían perfectamente. Bajo la superficie había un espacio vacío, pero no era una cavidad natural, no era una grieta ni una cueva formada por agua o por movimientos de la tierra. Era un espacio con forma rectangular, líneas rectas, esquinas definidas, proporciones exactas. Todo indicaba que había sido construido de manera intencional. Las dimensiones coincidían con descripciones antiguas de estructuras nabateas mencionadas en textos históricos. Sin embargo, esos textos incluían un detalle crucial: ese tipo de espacios no se utilizaban para entierros, tampoco para rituales. Tenían otra función: servían para contener. Una de las investigadoras principales, Sarah Khalil, revisó los datos varias veces. Realizó 3 escaneos completos consecutivos, cada vez el mismo resultado. Finalmente dejó el equipo a un lado. Según los informes del equipo, durante varios segundos nadie dijo nada. El silencio no era duda, era reconocimiento. Lo que estaban viendo no podía ser casualidad, pero aún había más. En varias de las lecturas del radar aparecían interferencias extrañas, señales distorsionadas, inconsistentes. Los técnicos recalibraron los equipos, repitieron las mediciones. El resultado no cambió. La interferencia no provenía del exterior, venía del interior del espacio sellado. Al principio se plantearon explicaciones físicas: materiales inusuales, acumulaciones de gases, reacciones químicas. Pero cada posible respuesta generaba nuevas preguntas. ¿Qué tipo de sustancia podría permanecer activa durante tanto tiempo? ¿Y por qué estaría allí? Los datos magnéticos revelaron otro detalle inesperado. El espacio mostraba un rastro térmico anómalo. No había alcanzado el equilibrio con la temperatura del entorno, como ocurre normalmente en estructuras antiguas. Eso indicaba que en algún momento había estado expuesto a calor intenso. No una sola vez, varias veces. Eventos repetidos lo suficientemente fuertes como para dejar una huella detectable incluso después de más de 2000 años. Nada de eso coincidía con prácticas funerarias conocidas. Cuando comenzaron a retirar las primeras capas de tierra, el proceso fue extremadamente lento. Cada movimiento era registrado, cada fragmento documentado. Las herramientas metálicas fueron reemplazadas por instrumentos de madera para evitar vibraciones o daños. El equipo trabajaba en silencio. No era un silencio ceremonial, era concentración y algo más. Entonces encontraron las primeras escaleras. Talladas directamente en la roca, descendían en un ángulo pronunciado. Desde el primer vistazo quedó claro que no estaban diseñadas para uso ceremonial. Eran estrechas, irregulares, difíciles de transitar. Mantener el equilibrio era complicado incluso con cuidado, y había un detalle imposible de ignorar. No estaban hechas para subir. Para descender era necesario usar ambas manos. No había espacio para que 2 personas pasaran al mismo tiempo. No había simetría ni intención estética. Todo en su diseño indicaba una única dirección funcional: hacia abajo. Las paredes junto a la escalera estaban completamente vacías, sin relieves, sin inscripciones, sin símbolos. En una ciudad como Petra, donde la decoración formaba parte esencial de la arquitectura, esa ausencia era notable.
Pero lo más importante no era lo que faltaba, era cómo estaban construidas. Los análisis estructurales mostraron que las paredes habían sido reforzadas, no para sostener peso externo, sino para resistir presión interna. Esa diferencia lo cambiaba todo. Eso solo tenía sentido si algo dentro de ese espacio ejercía fuerza hacia afuera. En ese momento, la interpretación comenzó a cambiar. Ya no se trataba de descubrir un espacio oculto, se trataba de entender una función. Y esa función no era introducir algo en el interior, era impedir que algo saliera. Mientras el equipo continuaba descendiendo, comenzaron a notar marcas en la piedra. Al principio parecían señales normales de construcción, pero al examinarlas de cerca se hizo evidente que no lo eran. No habían sido hechas con herramientas, eran el resultado de contacto repetido, de fricción constante, de presión aplicada una y otra vez en los mismos puntos, como si alguien hubiera estado empujando contra esas paredes durante mucho tiempo. Ese tipo de marcas no existía en ninguna otra parte de Petra. Los constructores nabateos dejaron huellas claras de sus herramientas en muchas estructuras, pero esto era distinto. La distribución de las marcas sugería movimiento, resistencia, no construcción, intentos de escape. Más abajo apareció una desviación en el camino, un pasaje lateral completamente bloqueado, relleno con piedras y escombros introducidos desde el exterior y sellados cuidadosamente. No era un cierre improvisado, era permanente. Ese pasaje había sido clausurado de manera deliberada, como si hubiera conectado con algo que ya no debía ser accesible. Cuando finalmente alcanzaron la parte inferior, se encontraron frente a un bloque de piedra macizo. Sellaba completamente el acceso. A diferencia de otras estructuras en Petra, este bloque encajaba de forma perfecta, sin grietas, sin aberturas, sin puntos débiles. No había mecanismos, ni puertas, ni sistemas de apertura. Y lo más importante, no había forma de abrirlo desde el interior. Pruebas posteriores confirmaron que ni siquiera el aire podía filtrarse por los bordes. El arqueólogo Aaron Darby observó el sello durante un largo tiempo antes de hablar. Su conclusión fue directa. Ese nivel de aislamiento no tenía sentido para un entierro. Solo tenía sentido si el objetivo era el aislamiento absoluto. Que nada entrara y, sobre todo, que nada saliera. Después de más de 2000 años, decidieron abrirlo. Y en ese instante todo cambió. El momento en que el sello finalmente se dio quedó grabado en la memoria de todos los presentes. No hubo un estruendo violento, ni un colapso repentino. El sonido fue distinto, más inquietante. Algunos lo describieron como un suspiro largo y profundo, como si el espacio detrás de la piedra hubiera estado conteniendo algo durante siglos. Y ahora, lentamente, lo dejara escapar. El aire atrapado salió de inmediato. Era pesado, denso, con un olor penetrante que irritaba la garganta y hacía arder los ojos. Varias personas retrocedieron instintivamente, otros se cubrieron el rostro. Nadie esperaba que el interior aún tuviera una presencia tan física después de tanto tiempo. Pero el director de la excavación no se movió, se mantuvo firme, esperando. Por unos segundos, todo quedó en silencio absoluto. Luego, las luces se dirigieron hacia el interior. Lo que encontraron en la primera cámara fue desconcertante desde el primer instante. A diferencia de lo que muchos esperaban, no había caos, no había restos desordenados ni signos de colapso estructural. Todo parecía organizado, y eso era precisamente lo perturbador. Los esqueletos no estaban esparcidos al azar, habían sido colocados, alineados, dispuestos en posiciones específicas, pero bastaron unos segundos para entender que aquello no correspondía a ninguna práctica funeraria conocida. Varios cuerpos estaban boca abajo, una postura que no aparece en ninguna tradición de enterramiento documentada en la región. Otros estaban doblados hacia adelante en ángulos imposibles, con extremidades fijadas en posiciones que no podían haber sido elegidas por familiares o sacerdotes. No eran posturas rituales, eran posturas impuestas. No había objetos personales, ni joyas, ni símbolos de estatus, ni inscripciones, ninguna señal de identidad. Nada que indicara que esas personas debían ser recordadas. Solo había pequeñas vasijas de cerámica, colocadas con precisión, distribuidas de manera uniforme casi como si formaran parte de un sistema. Una de ellas fue encontrada presionada contra la caja torácica de uno de los cuerpos, como si hubiera sido sostenida en el momento exacto de la muerte, y nunca más hubiera sido movida. Cuando comenzaron a analizar las paredes, apareció otro elemento inesperado. Los estudios químicos indicaron que el espacio no había sido diseñado como una tumba. Su función era otra. Era un lugar de confinamiento. La disposición de las vasijas coincidía con descripciones antiguas de estructuras conocidas como casas del silencio.
lugares donde las personas no eran enterradas, sino eliminadas de la sociedad sin dejar rastro. No mediante rituales, no como parte de una ceremonia, sino mediante desaparición. Poco a poco, el patrón se volvía claro. Entonces abrieron la siguiente cámara. La diferencia fue inmediata. Las paredes estaban completamente ennegrecidas, cubiertas por capas de hollín acumulado. No se trataba de un solo incendio. Eran muchos, repetidos, controlados, dentro de un espacio completamente sellado. Eso significaba algo inquietante. En al menos algunos de esos eventos había personas dentro. Los restos óseos en esta segunda cámara no estaban organizados, estaban apilados, entrelazados, fragmentados. Cráneos fracturados, costillas partidas, extremidades torcidas. Y lo más importante, esos daños no habían ocurrido con el paso del tiempo. Habían ocurrido antes de la muerte. Sarah Khalil examinó múltiples esqueletos y llegó a una conclusión clara. Las lesiones eran consistentes con daño sufrido en vida o en condiciones de restricción extrema. No eran accidentes, no eran procesos naturales, eran consecuencias directas de lo que había ocurrido allí dentro. Hubo un momento en particular que detuvo al equipo por completo. El esqueleto de un niño estaba fuertemente pegado al de un adulto. La posición no dejaba lugar a dudas. Alguien había sujetado al niño con fuerza, no como parte de un ritual, no como una disposición simbólica, sino como un acto instintivo, un intento de protección, probablemente en el último momento. Ese detalle lo cambiaba todo, porque introducía algo que hasta ese punto no había sido evidente: conciencia. Alguien sabía lo que estaba pasando, y sabía que no había salida. A medida que continuaban documentando los hallazgos, se hizo evidente que este lugar no había sido creado para honrar a los muertos, había sido diseñado para borrar a los vivos. En el fondo de la cámara encontraron 3 esqueletos separados del resto. No estaban mezclados ni abandonados. Habían sido colocados con intención. Uno de ellos mostraba signos de haber tenido un estatus más alto en vida. Los otros 2 presentaban daños severos, indicativos de largos periodos de confinamiento. Cerca de ellos había recipientes de cerámica con residuos visibles. Los análisis iniciales identificaron una mezcla de hierro, ceniza y resinas vegetales. Sustancias que históricamente se han utilizado para inducir estados de desorientación o sumisión. Muchos de los esqueletos presentaban dislocaciones en las articulaciones, señales claras de inmovilización prolongada. Estas personas no murieron de forma natural. Fueron retenidas, encerradas. El diseño del lugar confirmaba esa interpretación. Las escaleras imposibles de subir, las paredes reforzadas hacia adentro, el pasaje lateral bloqueado. Los incendios repetidos en un espacio sin ventilación. Todo formaba parte de un mismo sistema. No era una tumba, era un mecanismo. Un mecanismo diseñado para hacer desaparecer personas. Antes de que la cámara fuera abierta, Richard Jones había sugerido que la estructura indicaba entrada sin salida. Ahora, esa idea dejaba de ser una hipótesis. Era una realidad, pero quizás lo más inquietante no era lo que encontraron, sino lo que no encontraron. No había nombres, no había inscripciones, no había oraciones. En una cultura donde la memoria se grababa en piedra, esta ausencia total no podía ser casual. Aaron Darby lo expresó de manera directa. Esto no era una tumba fallida, era un sistema perfectamente diseñado. El objetivo no era recordar, era borrar. Y en ese momento surgió una pregunta aún más inquietante. Si este lugar había permanecido oculto durante tanto tiempo, ¿qué más podría estar oculto bajo Petra? Con cada nuevo dato, la dimensión de lo descubierto dejaba de ser un caso aislado y empezaba a sentirse como la punta de algo mucho más grande. Lo que había bajo la Petra no parecía ser una excepción, parecía un indicio, porque si justo debajo de uno de los monumentos más conocidos del mundo podía existir un sistema así, oculto a plena vista durante más de 2000 años, entonces la pregunta ya no era si había más, sino cuántos. Petra no es un solo edificio, es una red compleja, extensa, tallada directamente en la roca. Cientos de espacios, pasajes, cámaras, algunos abiertos, otros sellados, muchos nunca explorados completamente. Durante décadas, los investigadores clasificaron estas estructuras según patrones conocidos: tumbas, templos, almacenes. Pero ahora esa clasificación parecía incompleta. De pronto, cada acceso bloqueado adquiría un nuevo significado. Cada puerta que nunca fue abierta dejaba de ser una curiosidad arquitectónica y comenzaba a parecer una decisión.
En distintos puntos de la ciudad existen entradas selladas que nunca se han investigado a fondo. Algunas fueron ignoradas por razones de seguridad, otras simplemente no despertaron suficiente interés. Pero ahora, con lo descubierto bajo la tesorería, esos lugares ya no pueden verse de la misma manera. Si una estructura tan visible ocultaba algo así, ¿qué podría esconderse en las zonas menos estudiadas? La fachada misma, admirada durante siglos, empezó a interpretarse de forma diferente, ya no solo como una obra maestra de la arquitectura, sino como una distracción cuidadosamente diseñada. Un punto focal que dirigía la atención hacia arriba, hacia la grandeza, hacia el detalle, mientras desviaba cualquier sospecha de lo que estaba debajo. No era solo un edificio, era una cubierta, un elemento visual creado para controlar la percepción. Durante más de 2000 años funcionó exactamente como debía. Millones de personas se detuvieron frente a ella, la fotografiaron, la analizaron, la estudiaron, y nadie se preguntó qué había bajo sus pies. Ese es quizás el aspecto más inquietante de todo. No solo lo que se escondió, sino lo eficaz que fue el ocultamiento. Este hallazgo obliga a reconsiderar no solo un sitio, sino toda una civilización. Los nabateos han sido descritos como expertos en comercio, ingenieros avanzados, maestros de la adaptación en el desierto. Pero ahora aparece otra posibilidad, una sociedad capaz de crear sistemas complejos de exclusión total. No improvisados, no accidentales, sino planificados con precisión. La construcción de estas cámaras requería conocimiento técnico, coordinación, intención. Nada de esto fue resultado de una emergencia, no fue una solución temporal, fue un diseño, un sistema integrado dentro de la arquitectura visible. Y eso lleva a una de las preguntas más difíciles. ¿Por qué? ¿Quién decidía quién entraba en esos espacios? ¿Bajo qué criterio? ¿Se trataba de castigo, de control político, de eliminación social? No hay registros, no hay nombres, no hay historias, solo ausencia. Las personas encontradas allí no fueron solo privadas de libertad, fueron privadas de identidad, eliminadas no solo físicamente, sino también de la memoria colectiva. Y eso cambia completamente la interpretación, porque no estamos hablando de muerte, estamos hablando de desaparición. Incluso ahora, después de más de 2000 años, no sabemos quiénes eran, no sabemos qué hicieron, no sabemos si realmente hicieron algo. Tal vez fueron considerados peligrosos, tal vez incómodos, tal vez completamente inocentes. El caso del niño encontrado junto al adulto es especialmente difícil de ignorar. No hay explicación clara que encaje dentro de un sistema racional. ¿Qué amenaza podría representar un niño? ¿O fue simplemente incluido porque separarlo era innecesario? Quizás alguien decidió que no importaba. Quizás alguien decidió que el silencio debía ser absoluto. Y eso es lo que este sistema garantizaba. Silencio total. Sin registros, sin memoria, sin preguntas. Algunos investigadores han comenzado a utilizar un término que, aunque fuerte, describe con precisión lo observado. Sistema de eliminación histórica. Un mecanismo no solo para contener cuerpos, sino para borrar existencia. Cada elemento de la estructura lo respalda. Las escaleras que dificultan el ascenso, las paredes reforzadas desde dentro, el pasaje secundario bloqueado, los incendios repetidos en un entorno sellado, la ausencia total de escritura. Nada es casual, todo apunta a una misma función. Y entonces surge la cuestión más inquietante de todas. ¿Fue este el único lugar? ¿O solo el primero que encontramos? Petra contiene cientos de espacios que aún no han sido excavados completamente. Algunos están ocultos tras derrumbes. Otros han sido evitados por su complejidad. Y otros simplemente nunca fueron considerados relevantes. Pero ahora esa suposición ya no es segura. La posibilidad de que existan más estructuras similares no es una teoría extrema, es una consecuencia lógica. Y si eso es cierto, entonces este descubrimiento no es un final, es un comienzo que obliga a replantear lo que sabemos, lo que creemos y lo que damos por sentado cuando observamos el pasado. Porque durante generaciones este lugar fue admirado por su belleza, por su precisión, por su grandeza, y al mismo tiempo cumplía otra función completamente distinta. Ocultar, desviar, silenciar. Hoy, millones de personas tienen fotografías de esa fachada en sus dispositivos. Han estado allí, han mirado hacia arriba, han capturado la imagen perfecta, sin saber que justo debajo existía algo que representaba todo lo contrario. No belleza, no memoria, sino ausencia. Un espacio donde las personas dejaron de existir en todos los sentidos posibles. Tal vez esa es la verdadera historia de este lugar.
No lo que vemos, sino lo que durante tanto tiempo no vimos. Y ahora que una de esas cámaras ha sido abierta, la historia ya no puede volver a cerrarse de la misma manera, porque una vez que se descubre algo así, no desaparece, permanece. Y plantea nuevas preguntas. ¿Cuántos más? ¿Dónde? ¿Y qué más queda por encontrar? Si esta historia cambió tu forma de ver el pasado y quieres estar presente cuando se revele lo que aún permanece oculto bajo Petra, apoya este contenido, porque lo que se ha descubierto hasta ahora podría ser solo una pequeña parte de algo mucho más grande.